Hola a todos y bienvenidos una vez más a Respuestas. Hace poquito estaba en clase con mis alumnos y ellos me decían que no sabían que los anticonceptivos son algo que la iglesia no permite. Y entonces me pareció algo muy curioso. A lo mejor ustedes lo saben o a lo mejor no. Pero utilizar anticonceptivos es algo que la iglesia no permite. Y vamos a decir bien por qué. No es nada más porque no lo permite y ya. No. Hay sus motivos y tiene sus razones de ser. En primer lugar, los anticonceptivos son este mecanismo que se utiliza para evitar que haya un embarazo, ¿no? Una gestación. Pablo VI nos dio muchas reglas, muchos lineamientos a seguir para comprender la sexualidad y comprender el valor de la sexualidad, que está muy ligado a la familia, a la vida que se transmite a través de la sexualidad. Y por lo tanto nos dejó muy claro que los anticonceptivos lo que hacen, además de querer evitar, ¿verdad? Como si fueran un mecanismo válido, lo que hacen es evitar que Dios obre como Él lo hace. Porque nosotros, ya dijimos, creemos que Dios es quien manda la vida. Y cuando nosotros evitamos, de cierta forma, que se unan los gametos, estamos evitando que Dios actúe como está previsto, ¿sale? Estamos poniéndonos por encima de Dios cuando cada uno de los matrimonios dijo en el altar que iban a aceptar los hijos que Dios les enviara. Entonces esto es evitar y faltar de cierta forma las promesas que se hicieron en el altar. Por eso es importante también. Por otro lado, lo que hacen es, si no hay hijos, entonces pues se puede utilizar a la mujer como cualquier cosa, ¿no? Si de por sí de cierta forma se le veía como vulnerable, ¿no? Y se la dejaba embarazada y madres solteras y todo esto que hemos visto, de por sí sucedía con los anticonceptivos, pues entonces la mujer es un trapo que se utiliza, se desecha y ya está, ¿no? Entonces a Pablo VI le preocupaba esto y lo escribió de esta forma. Así que Pablo VI nos dejó muy claro que el católico no puede recurrir a los métodos de anticoncepción para evitar un embarazo. Al hablar de paternidad responsable nos dejó claras muchas cosas, pero siempre también dejándonos claro que no se podía recurrir a la anticoncepción de esta manera, ni las pastillas, ni el condón, ni los métodos de barrera, ni nada de esto. ¿Por qué? Bueno, como ya dije, porque evitan la acción de Dios y porque muchos de estos en realidad son abortivos, ¿verdad? Nosotros los conocemos como anticonceptivos, pero las farmacéuticas tienen el concepto concepción como implantación. Entonces no evitan que haya fecundación, evitan que lo que sea fecundado, ¿verdad? Este cigoto, este nuevo ser humano, no se implante en el vientre. No evita que se unan la mayoría de ellos, ¿no? Las dos, que no son válidas para el cristianismo ni para el catolicismo. Son abortivos, la mayoría de ellos, y los otros evitan que se unan los gametos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un anticonceptivo no se debe usar? Porque evita la unión de los gametos, ¿no? El anticonceptivo que vamos a usar evita la unión de los gametos y es abortivo. El DIU es abortivo, bueno, un montón son abortivos y nosotros no lo sabemos y no los consideramos así porque nos los venden como anticonceptivos, pero en realidad son antiimplantativos o evitan que se implante el cigoto en el vientre, el ser humano que ya existe es expulsado y entonces es un método abortivo en realidad. Entonces parece ser que no hay ningún método anticonceptivo que se deba usar y la verdad es que no. Lo que la iglesia propone es utilizar métodos naturales de cierta forma anticoncepción, pero en realidad no son anticoncepción porque no evitan la unión de los gametos, ¿sale? Miren, la mujer tiene solamente un día fértil, ¿verdad? Al mes. Esto se extiende, ¿verdad? Entre 3-4 días antes, 3-4 días después. Por la vida de los espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, lo que la iglesia propone son los métodos naturales que no son de anticoncepción, son métodos naturales de planificación familiar, métodos naturales de planificación de fertilidad, de conocimiento de la fertilidad. No son anticonceptivos. Y tú me podrás decir, no hombre, ¿cómo? Métodos naturales es súper antiguo, es súper chafa, ¿no? Y la verdad es que no. Métodos como Billings, Creighton tienen una eficacia del 98% porque están basados en la fecundidad de la mujer y tampoco, por lo tanto, dependen de si sus ciclos menstruales son regulares o no, sino de que ella conozca cuándo es fértil y cuándo no, que lo pueda reconocer, que lo sepa y entonces basándose en eso poder saber cuándo no concebir o cuándo sí concebir, querer tener un hijo y planear un hijo. Hay que tener cuidado de no confundirse con métodos naturales que lo que hacen es de cierta forma interrumpir, limitar
o evitar el coito. Eso no debe pasar nunca. Para la iglesia es muy importante que exista esto y por lo tanto evitarlo, porque de cierta forma también evita que se unan los gametos y no es natural, ¿sale? Vamos a establecer como unas bases. La base para saber que algo no es lícito es que no actúa de forma natural, ¿sale? Como está escrito en la naturaleza, como lo diseñó Dios. Entonces, si no cumple con esto que Dios diseñó para la relación sexual, entonces no es válido, ¿sale? Igual con sus consecuencias, ¿no? Por eso es que podemos saber que algo es lícito o ilícito. Entonces pueden tener confianza de buscar métodos naturales para evitar embarazos, para conocer su fertilidad, para poder planificar familiarmente, ser responsables con Dios, con su familia, con el mundo, paternidad responsable, que no es sinónimo de pocos hijos, y pues utilizar los medios a nuestro favor según lo que Dios mismo nos ha revelado. Ese es el chiste. Espero haber respondido a esta pregunta. Ya sé que es un poco compleja, cada caso es especial y es particular. Entonces, si ustedes tienen dudas un poco más específicas, pueden ir con su párroco, pueden consultarlo con algún sacerdote que ustedes conozcan y le tengan confianza, con su confesor, para poder profundizar más sobre esto y vivir cristianamente como se debe vivir, ¿no? La sexualidad también. Entonces, pues ya saben, si tienen más preguntas, las puedes dejar en este video y también me puedes escribir en mi Instagram y nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.